Cuando 1 millón de personas utilizan el mismo modelo de inteligencia artificial con prompts parecidos, pasa algo matemático. La diversidad se aplasta, es pura estadística. Todos empiezan a converger hacia el mismo centro. Hola a todos, mi nombre es Miguel Martínez, CEO y founder de NextLeap, donde nuestro propósito es humanizar lo digital. El objetivo de este espacio es poder divulgarle a ustedes información verdadera, actualizada y muy desmenuzada respecto de temas de tecnología, inteligencia artificial y automatización empresarial. Hoy nos trae acá un tema que puede tener una pronunciación un poco compleja y es la homogeneización. Paradójicamente, hemos tenido un debate respecto de qué profesiones va a reemplazar la inteligencia artificial. Y creo que ustedes han escuchado dos posturas. Que la inteligencia artificial va a reemplazar a aquellas personas que no la implementan, o que la inteligencia artificial va a reemplazar a aquellas personas que la implementan mal. Hoy traemos una tesis diferente y es que esa implementación masiva, incluso buena, con ingeniería de prompts de la inteligencia artificial, nos va a llevar al riesgo de la homogeneización, donde los resultados de todos los profesionales se van a terminar pareciendo a todos y se va a comoditizar las diferentes profesiones. Entonces, hay una narrativa que es un poco equivocada. ¿Será que la inteligencia artificial va a reemplazar a los que no usan inteligencia artificial? ¿Será que la inteligencia artificial va a reemplazar a los que usan de forma equivocada inteligencia artificial? Para empezar esta discusión, toca remitirnos a entender cómo funcionan los LLM. Y particularmente me gusta mucho lo que decía Bender y Kohler, es que los modelos de inteligencia artificial son loros estocásticos. Son loros repetitivos, pero repiten con cierta probabilidad. Es decir, ¿cómo funciona un LLM? Se entrena con millones de parámetros para que dé la respuesta más probable. Básicamente lo que hace ChatGPT, Gemini, Claude, con muchísimas complejidades más, es detectar cuál es la siguiente palabra. Yo les digo a ustedes, les voy a contar un cuento e inicio de la siguiente manera. Había una, ¿qué palabra sigue? Probablemente todos ustedes están diciendo es. Y no es porque estén haciendo un proceso profundo de razonamiento, sino porque la mayoría de veces que la gente cuenta un cuento, arranca diciendo había una vez. Si son las 3 de la tarde y los voy a saludar y les digo hola, buenas, ¿qué palabra sigue? Tardes. Pero es porque la mayoría de las veces las personas saludan así o cuentan un cuento de esta forma. Por eso los modelos de inteligencia artificial, los LLM, son loros estocásticos, porque colocan una palabra después de otra según eso tenga probabilidad de estar junto. Si cogen la idea en este instante, esto les va a permitir a ustedes entender que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, que estamos todavía a unos años de la General Artificial Intelligence, de esa que sí se va a poder comparar con la inteligencia artificial humana, pero hasta ahora no hay razonamiento, no hay entendimiento de lo que los modelos están generando. Generan frases que tienen probabilidad, se ven bonitas, pero el modelo no piensa y no entiende el input que usted le está dando. Le cargas un contexto, el modelo de inteligencia artificial lo asume y con base en ese contexto empieza a generar palabra tras palabra como alguien redactaría con ese contexto particular. Eso hacen los LLM. Hay diferentes formas de utilizar los modelos de inteligencia artificial. La gran mayoría de ustedes, cuando empezaron a utilizar ChatGPT, hacen un ejercicio que se llama Zero Shot. Y ese Zero Shot es coger el modelo, empezar a preguntarle cosas y el modelo se empieza a comportar de una o cierta manera.
La gente dice que el modelo alucina y lo colocan como si esto fuera grave o fuera malo. El modelo per se no tiene esa capacidad de cuando alucina saber si está diciendo verdad o está diciendo mentiras. No tiene la capacidad de ir al mundo exterior y comprobar si lo que está diciendo se puede sustentar en alguna fuente. Depende de cómo le preguntamos. La alucinación siempre va a depender del supervisor. Holtzman trae un concepto que resulta bien importante y es el Neural Text Degeneration. Esto básicamente lo que quiere decir es que el modelo en sus pesos probabilísticos prefiere textos esquemáticos neutrales sobre textos diversos. Esto se traduce en que los modelos de inteligencia artificial juegan a lo seguro. Buscan cuál es el texto más probable, el más creativo. Incluso cuando ustedes dentro de una ingeniería de prompt muy juiciosa cambian la temperatura, cambian el top penalize, el modelo va a atender a ese formato que se ha probado, que es predecible, que es seguro. Un concepto tomado de los GANs, hay algo que se llama el Mode Collapse. Y esto básicamente lo que nos está trayendo a colación es que hay unas plantillas genéricas. Sigamos con el caso de los abogados. Resulta que un abogado quiere redactar un derecho de petición. Antes de la inteligencia artificial, incluso con las minutas, que es el texto de referencia que utilizan los abogados, podría haber un modelo de derecho de petición como tantos abogados hubiesen. Cuando hoy el abogado ingresa su modelo generativo y le dice, redáctame un derecho de petición, no le va a dar uno creativo, le va a dar uno que es genérico, porque la inteligencia artificial, los modelos generativos, hoy juegan a la segura. Y muchos quieren controvertir esto o decir, espérame un momento, porque es que hay humanos que están leyendo las respuestas y entonces decimos que hay entrenamiento por refuerzo humano. Acá lo que ocurre es que, claro, hay unos humanos en diversas partes del mundo, particularmente pueden estar hoy en África leyendo las conversaciones que estamos teniendo con ChatGPT y dicen esto sí, esto no. En contextos que son muy particulares, esa interpretación de las personas que deberían de tener de un escrito jurídico en un contexto particular debería ser hechas por personas que hacen parte de ese ordenamiento jurídico y no por un tercero. Porque, claro, habiendo tantos sistemas jurídicos, dividámoslo en dos. En Estados Unidos decimos que hay common law, es bien importante lo que uno ve del precedente. Acá en Colombia tenemos una tradición que se llama la tradición romano-germánica y estamos utilizando modelos que están siendo supervisados y entrenados con tradiciones diferentes. Entonces empiezan a aumentarse los peligros de la homogeneización. Ya no solo los colombianos, los abogados colombianos se están pareciendo a los abogados colombianos, sino que también los abogados colombianos se están pareciendo a los abogados de otros lugares del mundo, aun cuando lo que están diciendo o el sistema del que vienen no tiene mucho que ver. Otro sector, y yo creo que a todos ustedes les importa porque han visto cómo la publicidad ha empezado a homogeneizarse, a parecerse. Cuando uno hace scroll en TikTok, cuando uno hace scroll en Instagram, ya todos ustedes vieron, sale una persona con normalmente el mismo tipo de copy a decirte, acabo de tener una empresa que reduce el 36% de sus costos. Esta empresa acaba de aumentar el 25% de sus ventas. Todo empieza a resultar genérico y el problema es el siguiente. Un buen copy de marketing, el excelente, cuando utiliza un modelo de inteligencia artificial, se vuelve bueno. ¿Ventaja para quién? Para cuando el copy era muy malo, utiliza inteligencia artificial y ese copy se vuelve bueno. Pero se acaba la genialidad, se acaba la diversidad. Y esto
nos lleva a un terreno peligroso y es la comoditización de las profesiones. La teoría económica es clara y es que cuando un producto no tiene mucho diferencial, a diferencia del precio, eso es un commodity. Profesiones como las jurídicas, que venían guardando el monopolio del derecho, hoy con la implementación de modelos generativos, uno, están ayudando a entrenar los modelos generativos, pero dos, como se vuelve sui generis el resultado del modelo de inteligencia artificial, a aquel que adquiere los servicios no le queda una consecuencia diferente a la lógica económica que decidir por el que sea más barato. Cuando todos utilizan el mismo LLM con la mejor técnica posible, realmente no hay un diferencial. Y esto nos lleva a una erosión de señales profesionales. Llega un abogado junior, empieza a tipear, a crear un prompt jurídico muy bueno con un modelo de inteligencia artificial y dice lo siguiente: compórtate como un senior. Tienes un doctorado en determinada área, redacta como si fueras de una de las Big Four. El modelo empieza a generar y ese diferencial del senior que tiene todos los skills y todos los méritos para estar ahí, empiezan a cambiar por un pro. Nuevamente, entonces, el senior experto utilizando inteligencia artificial tiene un resultado promedio y el junior, que todavía no tiene los conocimientos para ser senior, le da un buen prompt a la inteligencia artificial y lo lleva a un nivel promedio. En este sentido, el riesgo de utilizar modelos generativos no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los que no utilizan inteligencia artificial. Hoy, como están las cosas, me atrevo a decir que es menos probable que la inteligencia artificial reemplace a aquel que aún no la está utilizando, porque aunque se demore un poco más en sacar el escrito, ese escrito tiene autenticidad y diferenciación. Ya todos nos estamos cansando de acceder a LinkedIn y ver historias, las enseñanzas que me dejó esto, un CEO le fue infiel a su mujer y lo que me dejó de enseñanza este episodio. Estamos cansados porque es genérico. Cuando 1.000.000 de profesionales utilizan el modelo con muy buenos prompts, se pierde el diferencial y se comoditiza la profesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir en fine tuning, en coger un modelo existente, listo. No podemos tener un ChatGPT para cada empresa, no podemos tener un modelo fundacional para cada empresa, pero lo podemos reentrenar. Hay que invertir. Si usted quiere una ventaja competitiva, hay que invertir. Podemos hacer racks, pero racks juiciosos. Están acostumbrados a ver cada semana que les dice: esta es la nueva inteligencia artificial jurídica, la primera inteligencia artificial contable de Colombia. Ninguna es una inteligencia artificial. Hay un hype de inteligencia artificial, hay una burbuja de inteligencia artificial, pero ustedes pueden tener su propio RAC, ustedes pueden tener su propio sistema. Hay que invertir si se quieren diferenciar. De lo contrario, vamos a seguir homogeneizados y el día de mañana para el usuario, perfecto. Se está democratizando el acceso a diferentes áreas del conocimiento, pero es que la herramienta es la misma. Si un usuario sabe que para redactar un texto usted está utilizando la misma herramienta que él de forma gratuita puede acceder, ¿para qué va a recurrir a usted? Si un usuario sabe que un modelo generativo puede redactar un escrito de tutela, ¿para qué va a recurrir a usted si usted está utilizando el mismo modelo? Hay que diferenciarse y hay que ser muy juiciosos en la supervisión. No nos puede dar pereza en el proceso de supervisar, de corrección y de dar esa impronta humana de qué es lo que el humano, el profesional, lo hace diferenciar. Para concluir,
La diferenciación va a estar en su base de conocimiento. Ustedes deben de tener una cantidad de documentos, de cosas que han venido redactando y que tienen la esencia de ustedes. Ahí está el valor. Pero ese valor, esa diferenciación, vale cuando realmente es diferente. Hay que tomar todos esos documentos, esas knowledge bases, y adaptarlas al modelo para que los ayude a diferenciar. No paguen la IA jurídica, que no es IA jurídica, que es un modelo con un rack. Tengan su propio rack, que en ventaja competitiva y en precios les va a hacer que ustedes realmente tengan diferenciales. Sean celosos de sus datos, sean celosos de su estilo, sean celosos de su estrategia. Tengan todo esto en unos ambientes controlados, porque cuando uno tiene un elemento que lo diferencia, no puede simplemente entregárselo a los modelos generativos. Hay que ser celoso de eso. Ya nos dijeron que teníamos que ser muy juiciosos con la propiedad intelectual. Ahora tenemos que ser muy juiciosos con ese know-how, con ese estilo, con esas estrategias. Y nunca, nunca delegar la supervisión de los modelos.